tal? Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre de nuestra secretaria, Mónica Díaz de Rivera, les doy la más cordial bienvenida y agradezco su participación en esta sesión que pues lleva por título Masculinidades, Hombres Libres, ¿no? La finalidad de poder trabajar durante esta sesión, este tema, pues es poder compartir y seguir reflexionando un poco las formas en las cuales pues tanto hombres como mujeres pues llevamos a cabo o más bien vivimos en una sociedad con desigualdades, ¿no? Y también en este sentido, una sociedad pues reconocer todos estos factores que van generando desigualdad, violencia, pero al mismo tiempo poder conocer formas para prevenirla, para atenderla y para disminuirla. La siguiente, por favor. Y pues bueno, en este sentido, como les comentaba, el objetivo de la sesión de este día es poder modificar las actitudes y creencias de los hombres, principalmente en lo que es tanto el ámbito público como privado, ¿no? Nos interesa en esta sesión poder reflexionar sobre las formas en las cuales se nos ha educado como hombres y en este sentido poder identificar cuáles son nuestros ejes o más bien las áreas de oportunidad que tenemos pues para modificar estas relaciones que van fomentando la desigualdad y el desarrollo de violencias. La siguiente, por favor. Y bueno, en este caso es necesario hablar, cuando hablamos de masculinidades, poder reconocer que que digamos la masculinidad está centrada actualmente en todas las sociedades, no solamente en México, sino a nivel mundial, en lo que son los privilegios. Y en este sentido, me gustaría que también poder contar con la participación de todas y de todos ustedes, y bien, si alguien podría, por favor, compartirme y compartirnos a todas y todos qué son los privilegios o qué entendemos cuando escuchamos la palabra privilegio. ¿Qué tal? Buenos días. Servidor secretario del municipio de Buenos Aires. Bueno, yo creo que el hecho de hablar de privilegios es de algunas acciones, algunas actividades que podemos utilizar en diferencia de, bueno, en este caso de, no sé si sea de la mujer o de otras personas. Ok, muchas gracias. Diferencias entre personas. ¿Alguien más podría comentarnos algo respecto a qué son o qué entendemos cuando mencionamos y hablamos de privilegios? Buenas tardes, mi nombre es Sandra Santamaría Castillo, soy la regidora de Grupos Vulnerables del municipio de Ñaltica. Nos referimos a privilegios, a situaciones que favorezcan más a un grupo, ya sea de hombres o de mujeres. Por ejemplo, en algunas situaciones en el ámbito de lo que es el gobierno, a veces los cargos públicos son más preferentes para las personas del sexo opuesto. Entonces, actualmente con la igualdad de género, pues se está equilibrando esta situación. Pero yo creo que son actos o acciones que tienen ventaja hacia una persona. Ok, muchas gracias. Una última participación respecto a lo que son los privilegios. Sí, adelante. Bueno, en este sentido, como ya lo han comentado, o se comentó en este momento, los privilegios precisamente son una serie, digamos, de acciones que fomentan una ventaja hacia un sector o un grupo social o poblacional y en este sentido crean desventajas hacia otro grupo, ¿no? En este caso, cuando hablamos en el tema de masculinidad, es reconocer que hombres y mujeres desafortunadamente socialmente no somos o no somos consideradas como iguales, aunque nuestras leyes y sepamos
que todas nuestras políticas públicas hablan sobre igualdad. Desafortunadamente en la realidad esto no sucede, ¿no? Como ya se comentaba, no siempre mujeres y hombres pueden ocupar el mismo o los mismos puestos de poder, o no pueden desarrollar las mismas actividades, bien visto, ¿no? Y como lo habrán visto en sesiones anteriores, pues seguramente esto tiene mucho que ver con los roles de género y la forma en cómo se nos ha estipulado en cómo debemos actuar hombres y mujeres, ¿no? Y en este sentido, una de las cosas que pone énfasis la perspectiva de masculinidades es que tenemos que conocer estos privilegios para poder intervenir sobre ellos y poder modificar las conductas y las formas en donde a los hombres, ¿no?, se nos hace un señalamiento y una invitación para poder ser partícipes activos en los cambios sociales y culturales necesarios para poder generar otras relaciones. La siguiente, por favor. Y pues bueno, en este sentido hay que poder definir lo que se entiende por masculinidad, ¿no? Y en este sentido la masculinidad, como lo comentaba, es una construcción sociocultural que se va modificando conforme el tiempo y que es propia a un contexto cultural, ¿no? No es igual la forma en cómo vivimos la masculinidad acá en México a cómo se vive la masculinidad en una tribu africana, ¿no? Estas formas en las cuales se organiza la sociedad y asigna los papeles que corresponden a cada uno de estos géneros involucran necesariamente distinguir, ¿no? Y en ese sentido asignar los papeles que deben de cumplir, ¿no? Que debemos de cumplir tanto hombres como mujeres. Desafortunadamente estas ideas que se generan en torno a la masculinidad en nuestra sociedad y en la sociedad en la que vivimos se va fomentando desde que somos muy pequeños, ¿no? Desde que somos muy niños. Y yo creo que todas y todos acá pues hemos de algún o de otro modo sido partícipes en el desarrollo de este tipo de distinciones, ¿no? Cuando a los niños pues se les enseña desde muy pequeños a que por ejemplo si algo les pasa pues no deben de llorar porque pues los niños no lloran, ¿no? Los hombres no lloran, y en ese sentido poco a poco les vamos enseñando y se nos va generando una idea de que los hombres debemos de ser fuertes, ¿no? Los hombres debemos no podemos mostrar, hay emociones que no se nos permite demostrar socialmente porque son mal vistas, porque se supone no nos pertenecen, como si los hombres naciéramos con una programación, ahora que estamos tanto con la tecnología por la cuestión de la pandemia, ¿no? Como si ya viniéramos programadas, y bueno, programados en el caso de los hombres, y las mujeres programadas de forma distinta para que unas sí puedan demostrar ciertas emociones y otros no puedan hacerlo. Entonces, en este sentido, la masculinidad y esta forma en cómo incluso se nos va socializando desde que somos pequeños, ¿no? El uso de los espacios públicos es otra de las cosas que yo creo que todas y todas podemos reconocer de forma muy fácil y muy sencilla en estas distinciones que se hace tanto a hombres como mujeres, ¿no? Por ejemplo, los patios escolares, ¿no? Ustedes saben que, bueno, ahora no por la pandemia, pero previo a la pandemia, cuando en los recesos y en los descansos que se tenían, la mayor parte del área, ¿no?, de estos zonas recreativas, pues eran utilizadas por los niños principalmente para jugar fútbol, ¿no? O jugar algún deporte donde precisamente a los hombres se les asignan estos espacios de esparcimiento y las mujeres pues no siempre contaban con el acceso a este tipo de espacios o de deportes incluso, porque siempre se ha pensado que el fútbol, en el caso de nuestro país, de forma muy específica, pues se ha relacionado siempre este deporte con la masculinidad, ¿no? Y entonces esto también ha creado, y esto lo nombro desde pequeños, sin embargo cuando crecemos, cuando somos personas adultas, este tipo de distinciones se observa también porque
no es valorado de la misma forma el desempeño de los hombres y de las mujeres en los deportes, ¿no? Siempre se piensa y se valora más que los deportes masculinos son los que merecen ser, por ejemplo, televisados, ¿no? Y en el caso de los deportes femeniles, ¿no? Las ligas femeniles, pues ni siquiera tienen presencia muchas veces dentro de nuestros contextos. En este sentido, es necesario que a través de estas reflexiones que nosotras y nosotros podamos ir identificando, ¿no? De forma muy específica dentro de nuestros contextos, reflexionar cómo crecimos, cómo nos educamos, cómo estamos educando incluso a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues podemos ir descubriendo que precisamente la masculinidad o esta forma en cómo se ha atendido tradicionalmente la masculinidad, digamos, no necesariamente tiene que seguir siendo así. La siguiente, por favor. Y bueno, en este sentido, esta forma, como les he venido platicando hasta ahora, esta forma de entender estos estereotipos de género, ¿no? Lo único que ha venido reproduciendo, pues, han sido estas desventajas sociales, ¿no? Hacer que los hombres ocupen y se desarrollen de una forma y las mujeres no logren acceder a los mismos derechos. Y esta es una cosa que es importante rescatar, porque en este sentido, estas distinciones que se generan desde los estereotipos de género, digamos, en la vida práctica, no tanto en la cuestión del discurso, pues vamos observando que hay una cultura, o ha habido una cultura histórica, ¿no? Esto no es algo nuevo, esto no es algo que haya surgido de forma muy reciente, sino ha sido una situación históricamente... Por ahí hay un micrófono abierto. Que históricamente esto haya dado este tipo de panoramas, ¿no? En la actualidad que lo sigamos reproduciendo. La diferencia es que ahora, justo cuando tratamos de generar y de habitar y de tratar de conformar sociedades más igualitarias, pues tenemos como estas resistencias, ¿no? Estas formas que a veces decimos, es que se está exagerando mucho lo que pasa ahora, es que esto siempre ha pasado, pero justo este siempre ha pasado es de las cosas que desde, los estudios de género, pero específicamente también desde el área de las masculinidades, pues nos permite pensar si realmente este tipo de masculinidad es la que queremos seguir reproduciendo, ¿no? O es la que queremos seguir, con la cual queremos seguir conviviendo socialmente, ¿no? Y la siguiente, por favor. Y en este sentido, pues, ejemplos, yo creo que de violencia machista tenemos un montón y conocemos un montón. ¿Alguien me puede dar algún ejemplo sobre violencia machista? O también, ¿qué entendemos por machismo? Que también yo creo que es válido porque de repente se dice mucho, pero pues a veces como que son muy, muy diferentes estos conceptos. Por ejemplo, cuando a los hombres van y les comentan a sus compañeros que algún problema que les está pasando o llegan a llorar, les dicen, ay, no llores, pareces vieja. Ok, sí, María Cruz, muchas gracias, exactamente. Entonces, y esta frase que tú acabas de decir es muy importante por una cuestión, porque justo lo que decíamos, bueno, lo que comentaba al inicio, es que pareciera que hay emociones que son propias para cada uno de los sexos, ¿no? Pero aparte pareciera que el llorar, o sea, la acción de llorar, la acción de sentirse tristes, la acción de demostrarlo, o sea, estuviera mal, ¿no? Y entonces tiene una connotación negativa en el caso de los hombres. ¿Alguna otra idea que podamos compartir sobre la violencia machista? Bueno, en mi opinión sería, yo creo que la forma de que el hombre se siente superior a la mujer. Ok, más o menos, ¿podrías ejemplificarlo de alguna forma, Carlos? Sí, claro, yo creo que es
por ejemplo, cuando creemos que la mujer es incapaz de realizar alguna actividad. Un ejemplo, bueno, ahora ya no es tan marcado, pero antes el manejar un vehículo solamente pues lo manejaba un hombre. Ya vemos el servicio público, hablemos de un carro particular, hablemos un vehículo, uno de carga pesada, ¿no? Un camión. Y hoy en la actualidad, bueno, ya se ve diferente, pero antes era muy marcado, y aún se sigue viendo, la superioridad, como que el hombre quiere hacer sentir menos a la mujer en su incapacidad para realizar alguna actividad como esa. Sí, muchas gracias, Carlos. Y precisamente me parece este otro ejemplo con el cual podemos seguir reflexionando, ¿no? Porque precisamente, digamos, este tipo de habilidades, porque al final de cuentas son habilidades, el poder manejar, por ejemplo, no sé, un tráiler o un vehículo de carga pesada, siempre se piensa como propio de los hombres, ¿no? Porque es sinónimo de fortaleza. Como si todos los hombres hubiéramos nacido ya con el chip acá impregnado de conocer, o sea, desde que nacemos, ya supiéramos justo manejar un coche y no vemos que ese tipo de, transporte pesado, y no vemos que ese tipo de condiciones pues son aprendidas, ¿no? Justo pues yo creo que si a mí me ponen también a manejar un tráiler o un vehículo de carga pesada, pues no voy a poder, porque pues nunca he logrado adquirir ese tipo de habilidades, ¿no? Que requieren como eso. Y entonces justo esto es lo que vamos viendo. Se va sobrevalorando ciertas acciones. Lo que quiero que vayamos todas y todos pensando es cómo estas diferencias nos van generando justo que unas cosas sean más valoradas que otras, ¿no? Y unas sean mejor vistas que otras, ¿no? Entonces, acciones que parecen tan sencillas, pero que también son muy complicadas, pues están como en una situación de desventaja. ¿Alguien más podría comentar a través de un ejemplo sobre las violencias machistas que podamos ir pensando? Por ejemplo, actividades en casa, no las pueden hacer los hombres, como el de lavar los trastes, el de barrer, como que todavía hay algunas casas o mamás donde prefieren mandar a las niñas que ellas lo tienen que hacer en vez de los niños. Gracias, Juliana. Me parece justo este ejemplo también muy importante y muy interesante, porque precisamente lo acaba de decir Juliana de forma maravillosa, ¿no? Y con lo que decía al inicio, desde que somos bien pequeñitos se nos van asignando tareas, ¿no? Bien específicas. Los niños tienen que hacer esto y las niñas tienen que hacer esto. Entonces, ¿cómo reproducimos tanto hombres como mujeres en futuras generaciones, pues este tipo de actividades y de acciones que pues precisamente van generando estas brechas de género, ¿no? Y en el caso de los temas de cuidado y de corresponsabilidad, como los vamos a ver más adelante, que es uno de los nombres que se propone dentro de las masculinidades, ¿no? El ser corresponsable y el poder ser partícipe de las actividades diarias, no solo de limpieza, de cocina, sino también en el tema de cuidados, ¿no? Pero más allá de esto, pues ahorita vamos a seguir platicando un poco. Y pues justo este tipo de formas que parecen, digamos, tan insignificantes y no tienen no se complejizan, ¿no? No se piensan de forma, digamos, crítica, porque se nos ha enseñado que así ha sido. Algunas y algunos de ustedes, voy a poner este ejemplo porque me parece muy interesante, quienes hayan visto caricaturas como la de los Picapiedras, por ejemplo, ¿no? Quienes hayan logrado verlas, pues verán que, o sea, era desde la época de piedra, ¿no? Desde hace muchísimos años, las formas eran así. Las mujeres estaban en la casa y los hombres estaban en el trabajo. Y luego la otra caricatura futurista, los supersónicos, que también muestra la misma imagen, ¿no? O sea, que parece que desde un pasado muy remoto hasta un futuro muy lejano, las cosas tienen que ser de este modo, ¿no? Se nos enseña y se nos hace pensar que pues esto
es y ha sido así, y ha tenido que ser así. Sin embargo, ¿qué se esconde detrás de este tipo de acciones? Pues justo lo que hemos estado diciendo, violencias y formas despectivas de valorar más unas acciones que otras, ¿no? Y bueno, vamos a ver, y en este sentido, una de las cosas que se nos ha enseñado también históricamente, pues ha sido como a sobrevalorar el papel que tienen los hombres, no solo dentro de la familia, sino también en la vida pública, ¿no? Y pareciera que digamos que este tipo de situaciones, pues hasta ahora no nos han funcionado, ¿no? No nos han funcionado porque estas acciones y estas formas de ejercer este dominio, estas formas de ejercer esta violencia, por ahí me quitaron la pantalla y Guillermo Contreras dice que está presentando. Bueno, entonces pareciera que estas formas en las cuales se nos ha asignado socialmente y estas formas en las cuales se ha buscado reproducir estos roles de género, pues han sido a través de la violencia, ¿no? Que es uno de los puntos claves que le interesa también al tema de masculinidad de centrarse. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura y en nuestra sociedad los hombres somos quienes detonamos, ¿no?, la mayor parte de las violencias. No solamente violencias hacia las mujeres, violencias también hacia otros hombres, violencias hacia la niñez, ¿no?, tanto niños como niñas, y bueno, violencias más extremas que pueden ir escalando de acuerdo, pues, desde donde los estemos pensando. La siguiente, por favor. Y bueno, para poder ir pensando justo en estas formas, digamos, no tanto la violencia física como tal, ¿no?, que se expresa a través de los golpes, pensemos, y bueno, la sesión de hoy busca que reflexionemos justo sobre ese tipo de situaciones que parecen tan, por llamarlos de alguna forma, tan naturales, ¿no?, pues que no son pensadas y que más bien están siendo efectuadas y que se denominan como micromachismos, ¿no? Que no es otra forma más que de justo ir recreando en nuestras relaciones del día a día, de cara a cara, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la calle, en no sé, en cualquier lugar que ustedes lo quieran pensar, pues justo estamos rodeados de estas relaciones de género que nos permean y que crean desigualdades y que crean violencia, ¿no? Entonces, en este sentido, estos micromachismos utilitarios, justo como hace rato lo compartía la compañera, pues habla de una no implicación, ¿no?, una resistencia a la participación activa y responsable de lo que pues son las tareas domésticas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde que son niñas, yo quisiera preguntar cuántas de ustedes no, desde que eran muy pequeñas, jugaban con muñecas, ¿no? Y cuídala, y dale de comer, y cámbiala, y desde que son muy, muy pequeñas, y luego dicen, ay, es que es el instinto maternal cuando son mamás, ¿no? No, pues más bien es toda una educación que desde que son así súper, súper pequeñitas, se ha ido inculcando. Y los hombres, en el caso contrario, ¿no? Pues el gusto por los coches, como lo decía hace rato, por los deportes, ¿no? Se van inculcando estas formas de cómo se van relacionando. Y entonces, cuando somos adultos, pues ya tenemos todo este aprendizaje tan introyectado que pues creemos que las mujeres tienen que hacer unas cosas y los hombres tienen que hacer otras, porque así es y así debe de ser, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos es entendiendo que este tipo de papeles que desempeñamos, pues nos han traído ventajas y desventajas para unos y para otras, ¿no? Y qué es lo que también ha pasado, pues delegar el trabajo de los cuidados a las mujeres, porque lo acabo de comentar hace rato, pues las mujeres son las que tienen este instinto maternal y pues ellas saben, ¿no?, cuidar, y los hombres pues no, digamos, no se les asigna este papel,
Y entonces, pues hay muchos comentarios al respecto, ¿no? Pues cuando hombres tratan de ser, digamos, responsables y actores activos dentro del hogar, pues luego se les dicen, ay, es mandilón, ¿no? Es que seguro eres mandilón, tu mujer no sé qué, y bueno, y ahí hay un montón de comentarios que una vez más, ¿no? Tratan como de regresar a un orden, a generar que esos cambios pues sean mal vistos, ¿no? Entonces tenemos un reto muy, muy fuerte y yo creo que desde el que retomamos y la perspectiva de las masculinidades busca justo alumbrar estos caminos y poder pensar, ¿no? Y poder situar que existen estos problemas y bueno, ¿qué podemos hacer ante estos detalles? Y la otra cuestión, la negación de la reciprocidad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que, y esto va más allá del tema de masculinidades, ¿no? Desde un enfoque de cultura de paz, que es esta visión y esta forma de pensar relaciones sociales y contextos culturales que nos permitan abandonar la violencia, ¿no? O hacer un distanciamiento hacia relaciones violentas, tiene que ver con la cuestión de la cooperación, cómo se nos fomenta desde que somos muy pequeños y muy pequeñas, pues esta idea de cooperación y de ser, digamos, de no competir, ¿no? La no competencia, porque también desde que somos muy pequeñas y muy pequeños, pues la mayor parte de nuestros juegos y las formas en cómo nos relacionamos, pues siempre es por ser los mejores, por ganar los juegos, pues por sobresalir por cualquier otra persona, ¿no? Y claro que en el caso de los hombres, pues eso es aún de forma más vista. ¿Por qué? Porque cuando una mujer, y yo creo que muchas mujeres de acá no me van a dejar mentir, pero cuando eran muy pequeñas, de seguro, y no estaban de acuerdo con algo, ¿no? Y trataban de contestar, y yo creo que nos los dicen todavía a la fecha, es que es muy contestona, ¿no? Es que no se puede quedar callada, y el famoso dicho, calladita te ves más bonita, ¿no? Entonces, en este sentido, en esta forma de que también se nos va limitando la forma en cómo nos expresamos y cómo podemos, digamos, participar en una forma igualitaria, pues conlleva a ir reflexionando en un montón de puntos. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, vamos con tiempo. Y bueno, ¿qué más, qué otros ejemplos podríamos también ir mencionando sobre el aspecto de los micromachismos? ¿No? Y estos micromachismos, como cualquier otra violencia, pues son coercitivos y directos, ¿no? Estos se dan desde, como lo comentaba, ¿no? No solo en el aspecto privado o en el hogar, sino también en el aspecto público. Y esto tiene que ver, pues, con un montón de procesos que, como les digo, pues conllevan situaciones muy particulares. Por ejemplo, en un hogar, ¿quién decide los gastos en el hogar? ¿Los hombres o las mujeres? Algunos y algunas dirán, no, pues las mujeres, no, pues que los hombres. Una de las cuestiones quizás es pensar de qué forma podemos organizar estas tomas de decisiones que justo no implique que unas personas puedan decidir sobre, pues, un bienestar económico y patrimonial, pues como lo es el recurso, ¿no? Desde el gasto diario y el gasto cotidiano que se tiene en los hogares. Regularmente, la forma en cómo se asignan los recursos, ¿no? Sobre todo pensemos en hogares donde los hombres son únicamente los proveedores y las mujeres pues están, digamos, bueno, en estos tiempos que pues son muy complicados, creo que cada vez hay menos hogares donde pues las mujeres no tienen alguna actividad económica, ¿no? Sin embargo, muchas veces la toma de decisiones sobre los recursos económicos están siempre pues a cargo de los hombres, ¿no? Y en este sentido es una forma que también legitima digamos, estas diferencias y estas distinciones. Se dan procesos de intimidación, ¿no? Procesos en donde no se les permite opinar al respecto,
porque tú no sabes, porque debe de ser así, porque es lo mejor, porque tú no tienes por qué opinar al respecto. Incluso en áreas laborales, como lo decían al inicio, ¿no? Pensar que las mujeres no cuentan o no tienen la suficiente experiencia como para poder desarrollarse en ciertos ámbitos y se les deslegitima simple y sencillamente por el papel de ser mujeres, ¿no? Entonces, el control que se hace incluso sobre los tiempos y los horarios, el uso de los espacios públicos, como lo comentaba hace rato, ¿no? Con el ejemplo de la niñez, pero también pensémoslo, por ejemplo, en el transporte público, ¿no? La forma en que regularmente muchos hombres tienden como a sentarse y ocupar un espacio público invasivo, ¿no? Al separar de una forma exagerada las piernas y pues molesta este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, voy a checar un poco porque voy viendo que también van comentando en en el chat y, y bueno, por ejemplo, ahí está, hablan de los microbuses, pues justo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Saraí Nolasco, quién tiene el control de la tele, o el mando, el espacio en la mesa, o del padre, cómo se asignan, ¿no? Los espacios en la mesa. En fin, creo que vamos logrando justo esta forma de ir entendiendo que estas relaciones, que siempre las analizamos en lo macro, ¿no? O que lo analizamos como en otras situaciones, pues también es importante irlas reconociendo en los espacios privados. La siguiente, por favor. Otra de las cosas que pues vienen justo con estos micromachismos es la creencia pues de lo que comentábamos, ¿no? Que las mujeres, como pues por naturaleza tienen este instinto maternal, les viene incluido el paquete de los cuidados, ¿no? Entonces, pareciera que, como lo comentábamos al inicio, pues venimos con chips diferentes y no hemos logrado como terminar de situar que pues más bien estos son aprendizajes, ¿no? La explotación emocional, que también es una de las cosas que es súper fuerte, porque a través de los chantajes, ¿no? Por ejemplo, el chantaje es una forma de violencia y de cortar la decisión de las mujeres muchas veces, ¿no? En muchos aspectos, desde la vida, pues del día a día, la cuestión sexual, ¿no? Entre otros. La descalificación constante que puedan sufrir, ¿no? Que llega un momento en que hay muchas mujeres que son incapaces de pensar que no pueden. O sea, cuando luego se piensa, es que, ¿por qué una mujer que es sumamente violentada? Y yo creo que muchas y muchos de ustedes ya lo habrán escuchado quizá en nuestros otros espacios, pero ¿por qué una mujer que es constantemente violentada o que vive si su vida está constantemente rodeada de una violencia por su pareja, ¿por qué no lo deja? ¿Por qué no? Pues porque también existe, digamos, dentro de esta manipulación, una serie de cuestiones donde se le ha deslegitimado tanto y se le ha desvalorizado tanto que muchas veces estas creencias quedan introyectadas en las personas, ¿no? Entonces, es como cuando somos pequeños, no, pues, no vas a poder, no lo hagas porque no vas a poder. Pero ni siquiera hemos dejado intentar a la persona que haga algo, ¿no? Pero ya de entrada, y entonces les decimos, no, y si falla, peor, ¿ves? Te lo dije, no ibas a poder. Y entonces la persona se queda, y cuando somos muy pequeños, pues sí es cierto, no puedo y no lo voy a poder hacer nunca. Y justo pasa esto cuando somos adultos y adultas, este tipo de situaciones en que se nos maneja emocionalmente, pues tiene fuertes implicaciones, ¿no? El paternalismo cultural que pues siempre se nos enseña a los hombres, y desde niños, desde que también somos muy niños, es muy común que digan, ay, qué bueno que ya tienes a la parejita, porque así el niño va a poder cuidar a la niña,
¿no? Porque pues justo eso reproduce una idea de que pues algunas y algunos debemos de ser más fuertes que otras, ¿no? Y bueno, aquí Alexia nos comenta que uno de los mayores conflictos es lo económico. Desde el momento que una mujer se vuelve independiente, ejerciendo profesión u oficio, la violencia disminuye o se recupera la seguridad emocional y personal. Y bueno, eso ahorita si quieren también es otra de las cosas que podemos ir dialogando más para complejizarlo, porque también pasa a veces, no siempre, pero pues también puede suceder lo contrario, ¿no? Que justo cuando una mujer eh, recibe mayores ingresos, pues luego también esto genera conflictos en las relaciones, ¿no? Y bueno, Alex también nos comenta que pues sí, justo todo esto parece tan imperceptible, pero que sucede en todo el tiempo. Y bueno, vamos a seguir porque quisiera dejar también unos minutos para poder participar. Entonces, la siguiente, por favor. Y bueno, ¿en qué otras cuestiones podemos seguir pensando estos micromachismos? Bueno, en estos pseudoapoyos, ¿no? Sigamos pensando en el hogar. Hay una discusión y dices, es que tú nunca me ayudas en nada. Pues es que tú nunca me dices qué debo de hacer, ¿no? Entonces, otra vez a las mujeres se les vuelve a responsabilizar de que deben de ser ellas quienes deben ir asignando estas tareas, ¿no? Como si pareciera que vimos que desde hace una hora hay un charco en la entrada de la puerta y que constantemente hemos estado entrando y saliendo y pues por lógica uno pensaría que cualquier persona que habita un domicilio pues debería de hacerse responsable, ¿no? Quien sea, ¿no? De poder limpiar, por ejemplo, el charco. Entonces estos pseudoapoyos pues justo van en ese tipo de situaciones, de hacer creer, es que yo lo quiero hacer, pero tú no me permites hacerlo, o yo no sé cómo hacerlo, yo no tengo iniciativa propia, y que pues tiene que ver con una forma de manipular nuevamente la situación, ¿no? La desconexión o distanciamiento que tiene que ver con el aislamiento que muchas veces viven muchas mujeres, ¿no? Estos procesos en donde, pues como le tienes que hacer caso al marido, ¿no? O le tienes que hacer caso a la pareja, o le tienes que hacer caso al hombre, pues entonces muchas veces conlleva este tipo de, de romper las redes, ¿no? Como ahora en el programa justo que está impulsando la Secretaría de Igualdad Sustantiva, el No Está Sola, que la apuesta nuevamente a centrar la importancia y la relación, digamos, la importancia de las relaciones sociales que puedan tener las mujeres, ¿no? Y otra de las cuestiones, pues, son, por ejemplo, el de dar lástima, ¿no? En las rupturas amorosas, y yo creo que eso es una de las cosas que las telenovelas mexicanas más daño nos ha hecho en la forma de relacionarnos hombres y mujeres, en este amor sufrido, ¿no? Si no sufres, luego hasta hay dichos horribles y creencias populares, pues si te cela y te pegas porque te quiere, ¿no? Porque en verdad te ama. Y luego hay un problema con las niñas y los niños cuando, mamá, es que ese niño me molesta mucho, o me pega o me empuja. Ay, es que de seguro quiere contigo, ¿no? Y entonces ahí hay una cuestión súper preocupante, porque desde que somos muy pequeños y muy pequeñas, entonces vamos creyendo y aprendiendo que justo las relaciones afectivas pues tienen que ver con eso, ¿no? Con situaciones en donde la violencia o situaciones de incomodidad pues le son propias porque pues así funcionan las relaciones. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora, pensemos, digamos que justo las masculinidades, si ya pusimos este panorama de cómo seguimos socializando y hemos aprendido a socializar hombres y mujeres, pues también es importante el tema de masculinidades, decir que existen y que es posible, ahora que entendemos
que en una sociedad y en un contexto cultural como el nuestro hemos aprendido a relacionarnos, pues seguro somos capaces de relacionarnos de otra forma, y sobre todo de una forma más igualitaria, no violenta y no sexista, ¿no? Que esto es un gran reto que yo creo que tenemos todas y todos, porque en la medida en que, como lo hemos venido ejemplificando, dejemos de reproducir ciertos factores que nos exijan, ¿no? Nuevamente estar en esta dinámica eh, pues de un constante, de tener que estar relacionándonos de la misma manera y de la misma forma, pues podremos también apostar a otras formas de relacionarnos y de convivir, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, en este sentido, cuando surgen los estudios sobre masculinidad en los años 80, imagínense, llevamos casi 40 años, o más bien se lleva, porque yo llevo poco tiempo, pero el estudio de las masculinidades lleva 40 años y en ese entonces se nombraron como la necesaria perspectiva de ver las nuevas masculinidades. Llevamos 40 años que ya no son tan nuevas, ¿no? Sin embargo, hemos estado de manera constante tratando de buscar y de evidenciar pues esta cultura de violencia y lo que se busca, y yo creo que es uno de los ejes centrales en el tema de las masculinidades no positivas o nuevas masculinidades, pues es un modelo que precisamente nos permita pensar que la masculinidad no es sinónimo de violencia y que no debe de ser así, ¿no? Que la masculinidad no debe de relacionarse con imponerse sobre otras personas y sobre todo de seguir desvalorizando y dejando roles asignados a mujeres, ¿no? Y que en este sentido lo que buscamos a partir de las nuevas masculinidades, sobre todo de esta perspectiva no violenta, pues es lograr entender que pues al final de cuentas terminamos ganando todas y todos, porque de cierta manera los hombres también se nos descarga muchas responsabilidades que se nos han sido asignadas, ¿no? Y una de ellas, y las más fuertes, pues yo creo que es el papel de proveedores. No porque ahora yo ya no tenga esa responsabilidad, sino más bien porque tengo o estoy acompañado de otra persona que va a compartirme también esa responsabilidad, pero yo también me voy a involucrar en las cuestiones del cuidado. La siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba, ¿no? La cuestión de este rechazo permanente al sexismo y sobre todo una de las cosas que es más importante. En la medida en que también en los hogares y en la difusión que nosotros hagamos de la importancia de compartir las tareas domésticas, de cuidados, porque, digamos, no solo es la limpieza de la casa, no solo es el cocinar, no solo es el lavado, el planchado, también tiene que ver con el tiempo que se le dedica, y ahora en tiempos de pandemia yo creo que quienes sean madres y padres lo sabrán, y ahora que regresamos al ciclo escolar, estos tiempos que también se le dedican a los hijos, ¿no? Sobre todo para los menores, en la cuestión de educación, ¿no? Regularmente, ¿quiénes son las personas y eso pues igual y ahorita lo pueden compartir, quiénes son las personas que le dedican ese tiempo, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que están ahí al lado de los hijos y de las hijas, pues ahora que pues muchas de pues con esta nueva normalidad, pues las relaciones prácticamente han cambiado, ¿no? Y otra vez se busca que pues justo con estas nuevas masculinidades o con estas masculinidades positivas podamos participar, ¿no? De la misma forma y podemos buscar estrategias que nos permitan relacionarnos de mejor forma. Y esto conlleva otra cosa, el papel de la corresponsabilidad, de compartir espacios y tiempos de descanso de forma igualitaria, porque pues, no se trata solo de complejizarnos las cargas de trabajo, sino también de poder tener el derecho pues al descanso, ¿no? Porque pues por eso
Desde otros espacios, pues se hablan de la doble y triple jornada que a veces tienen las mujeres, porque pues ahora que ingresan al espacio laboral, ¿no? Al espacio público, pues también deben de tener la carga de la casa, ¿no? Y esa es una de las cosas que las nuevas masculinidades y las masculinidades positivas, pues tratan de señalar y sobre todo de asumir una responsabilidad que nos permita en los mismos términos, pues poder ir generando pues estas sociedades más igualitarias y menos violentas. La siguiente, por favor. Y bueno, con esto quisiera poder ir cerrando, sobre todo para que nos den unos minutos de poder intercambiar y poder llevar a cabo, pues, a lo mejor dudas, comentarios y demás que nos permitan enriquecer más allá de la presentación que yo les traigo, ¿no? Que justo la masculinidad positiva, pues, lo que comentaba, no busca imponer el imponerse, perdón, sobre otras personas, ¿no? No generar estas relaciones de poder que sean tan desiguales y que, pues, sometan a unas sobre otras, ¿no? Promover formas más justas de vivir en sociedad, disfrutar de otras formas y otras, digamos, estrategias de organizarnos, ¿no? Que no sean violentas, y sobre todo, pues, de aceptar, porque hace rato en una de las participaciones que comentaron, era la situación del llorar, ¿no? Si un hombre llora, ¿no? Y el otro le hace burla y no llores porque pareces vieja, ¿no? Aceptar que existe una diversidad de poder, pues, expresar estas masculinidades, ¿no? Que no existe una sola, que no existe un modelo fijo, ¿no? Que tenga que ser ese. Entonces, más bien poder entender que las masculinidades son tan diversas, ¿no? Y pueden ser tan diversas sin necesidad de acompañarse de relaciones de poder y de violencia, ¿no? O de someter a otras personas, sino más bien de entender que pues tanto unos como otros somos interdependientes, ¿no? Yo creo que la interdependencia nos va a permitir también a sostener estas relaciones no violentas. Y no sé si hay alguna otra diapositiva o se acaba la presentación. Todavía, va. Y bueno, va un poco lo que les comentaba, ¿no? Romper un poco con estas relaciones que sean tan binarias de hombres, mujeres, y las mujeres a un lado, los hombres a otro. También poder, digamos, mantener una perspectiva sobre la sexualidad, que es una de las cosas que, digamos, también las masculinidades positivas pone énfasis de no necesariamente esta carga de la masculinidad con la condición sexual que a veces se vuelve tan intrínseca, pues no les permite como ver más allá, ¿no? Poder aceptar la necesaria educación que no sea sexista y tampoco homofóbica para hijas e hijos, y bueno, poder ser más receptivo, ¿no? A las formas en cómo nos relacionamos. Solamente algunas formas que igual, para poder ir cerrando este conversatorio y esta presentación, pues me gustaría también en este momento que ustedes me pudieran decir como sus aportaciones, sus dudas, comentarios, y que pues esto también no sea como solo donde yo llegué, ¿no? A través de sus pantallas, pues a hablar, y pues también me gustaría como que esto pudiera ser un poco más un diálogo pequeño. Muchas gracias por su atención.